Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de julio del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Ajá. Sacrificios y holocaustos no te interesaron tanto, ¿no? Me preparaste un cuerpo y heme aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Señor. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer sacrificios y holocaustos. Sacrificar animales, toros y machos cabríos. ¿Esto es lo que quiere el Señor? ¿El Señor precisa sangre de toros y corderos? ¿O no precisa más bien que el hombre haga su voluntad, que actúe en justicia, que llegue a la plenitud de la vida? ¿O le interesa que el hombre haga lo que Dios le enseña, a amar? Eso le interesa. ¿Sabe lo que es la misericordia? Es el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Y acá la vemos, la miseria del corazón humano. Jesús estaba recorriendo y era un maestro itinerante, Jesús. No estaba enclaustrado todo el día, ni tenía una cátedra donde los alumnos iban a recibir clases. Él salía a buscarlos. Él salía. Y lo vio por ahí a Leví. ¿Quién era Leví? Leví era un recaudador de impuestos. ¿Qué era un recaudador de impuestos? Era un empleado de Roma en realidad, porque Israel era en ese tiempo una colonia romana, y los impuestos, los tributos, los pagaba Israel al imperio de Roma. Entonces todos aquellos que recaudaban impuestos, bueno, en todo el tiempo nunca fueron bien mirados, ¿no? Porque a nadie le gusta pagar impuestos. Todos aquellos que recaudaban impuestos eran odiados por los judíos. Leví era judío, pero bueno, trabajaba a favor del imperio que dominaba a Israel. Bueno, y Jesús lo vio, estaba sentado en su mesita, con todas sus planillas seguramente, cobrando los impuestos, tributos y qué sé yo. ¿Qué le dijo Jesús cuando lo vio? Lo miró y lo vio. Sígueme. Se levantó Leví entonces, dejó todo y lo siguió. Fíjese qué simple que es, ¿eh? Dejó todo. Deja lo que tienes y ven a la tierra que yo te mostraré. Fe de Abraham. Abraham dejó todo y fue. Leví dejó todo y siguió al maestro. Fíjese la sintonía, la conexión de modo inmediato que se da entre el maestro y aquel que verdaderamente va a ser su discípulo, finalmente su apóstol, porque Leví fue Mateo, el apóstol, el escritor del Evangelio. Lo siguió. Claro, después cuando Jesús estaba comiendo en la casa, bueno, ¿quiénes se acercaron a él?
Bueno, se acercaron otros publicanos, otros recaudadores de impuestos que eran amigos de Leví, y seguramente a través de este habían escuchado el seguimiento que comenzó a hacer de Jesús, cómo Jesús lo convocó, cómo él lo siguió, cómo se siguió tocado y cómo siguió el imperativo del maestro como un llamado a la vida, un pleno llamado. Y junto con esto, bueno, se juntaron otros pecadores. Ustedes miren, son pecadores, sí. Jesús no tenía ningún problema, en hablar con paganos, con publicanos, con rameras, ¿no? En tocar a los leprosos. No, no tenía ese prurito, ese prejuicio, En ingresar en la casa de un pagano tampoco. A Jesús le interesaba amar. Es lo que hacía. Jesús era la misericordia de Dios. Es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Misericordia. No que apartemos como si estuviera apestado una persona a la cual uno no se le puede acercar porque se va a infectar o a contagiar de muerte. Acercarse, hacerse próximo, cercano. Esta es la tarea cristiana. Esto es lo que hace Jesús, sígueme, le dice. Y estos lo siguieron. Claro, ¿quiénes estaban ahí cuestionándolo a Jesús? Por supuesto aquellos que son defensores de la estructura de poder, de lo que está instalado como tal, de aquellos que se creen depositarios y dueños exclusivos y excluyentes a su vez en su gestión religiosa, por sobre todos los demás, sobre el pueblo. El pueblo, claro, era considerado por ellos como pecador, ignorante, ¿no? Gente que no conocía la ley. Ellos no, ellos eran sabios, y ellos sí agradaban a Dios. Bueno, hermanos, y comentaban, ¿cómo este hombre come con publicanos, con pecadores? ¿Cómo puede ser? Jesús se dio cuenta, siempre se daba cuenta. ¿Y qué dijo? El médico no precisa a las personas sanas. Si usted está sano, no va al médico. ¿Qué quiere? ¿A dónde va el médico? Ir a ver a los enfermos. ¿Y qué es esto que estaban comiendo en la mesa con Jesús? ¿Eran enfermos? Sí, pero como todos nosotros. Como eran los fariseos, como eran los sacerdotes, como eran todos. Como es toda la sociedad humana. Estamos enfermos y es una enfermedad que es para muerte. Entonces Jesús tiene que curar esa enfermedad. Pero no lo tiene que curar a usted del sarampión o del apéndice. Lo tiene que curar de algo mucho más peligroso y elevado, de algo que lo conduce inevitable e inexorablemente a la muerte. Del pecado que lo habita y del cual usted está prisionero, cautivo y que a usted le gusta. Le gusta porque si no lo produce, si no lo comete, usted lo extraña. Todo aquello que no le agrada a Dios habitualmente le agrada mucho al hombre. Entonces tiene que sacarnos de esa jaula, de esa esclavitud el Señor. Entonces tiene que hacerlo acercándose Él a nosotros. Pues es difícil que nos acerquemos nosotros a Él por propia iniciativa. No es fácil que si Él no viene, no nos habla y no nos dice lo que solamente Él puede decir porque lo sabe, nosotros reconozcamos, yo tengo necesidad de hablar con este hombre, de seguirlo, porque yo soy esto y aquello. Esto es muy difícil. Entonces Jesús siempre nos primerea, como dice el Papa. Él es el primero. Y Él es el primero en amar, porque el misterio del amor consiste en eso, en que Él nos amó primero. Esto no lo entendían los fariseos, claro que no lo entendían, ni querían entenderlo, ni estaba en la más mínima porción de su cabezota el entender estas cosas. Bueno, y ahí quedan entonces. Fíjese qué hace Jesús. Él vino a salvar a todos, no a algunos. No tenía predilectos. Los elegidos eran aquellos que realmente obedecían, encarnaban lo que aprendían de Jesús. Esos eran elegidos. Llamó a muchos, sí, por supuesto. ¿Sigue haciéndolo? Claro que sigue haciéndolo. ¿Todos lo siguen igual que Leví? No, todos no lo siguen así. Pero algunos sí lo siguen. Y a aquellos que lo siguen realmente, ¿qué les da? Y les da la salud plena y la vida eterna. Esto es lo que nos trae el Señor. Este es el médico.
Estamos enfermos todos, hermanos, y de una enfermedad para muerte, y de eso nos quita el Señor. Hay que seguirlo, hay que creerle. Esto es fe. Deje todo aquello que lo tiene enjaulado en un sistema, que lo tiene preso de un sistema y una costumbre que no le sirve para la vida. Y salga a la libertad. Ahí el Señor lo va a llevar a donde la plena libertad, el conocimiento de la verdad, lo conduce a la plena vida también. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, me hizo recordar este evangelio a un señor que siempre está fuera de la iglesia. Es un indigente